Hola, muy buenas tardes para todos, buenas noches para algunos. No sé qué tal se me escucha. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, nuevamente mil y mil gracias a todos los que hasta ahora han expuesto. Muchas gracias por todas las enseñanzas que nos han transmitido. Bueno, ¿qué podría yo decir de la voluntad? Dios. Bueno, realmente desde mi experiencia, eh, puedo decir que la voluntad se puede aplicar en muchos aspectos de la vida, obviamente. Mm, no podemos negar la experiencia, pero sí debemos darnos cuenta de cuando hablamos de voluntad, qué tipo de voluntad estamos tratando de llevar a cabo. Si nuestra voluntad, que por lo general es la errada, la que está equivocada, por lo general es la que está más inclinada hacia el ego, hacia lo que el ego nos dice que se debe hacer o se debe ser hacia estos parámetros, o nos alineamos con la voluntad divina. Perdón, me dicen que suba un poquito de volumen. Así está bien, porque no me mueve el triangulito. Un poco mejor. Bueno, entonces yo diría que tenemos que estar muy conscientes con qué tipo de voluntad nos estamos alineando. Diría que cuando nos comentaba, de pronto nos comentan ahora todas los compañeros o incluso Judith, eh, yo creo que en mi vida también ocurrió un poco ese proceso, el hacer mi voluntad. El hacer mi voluntad, por lo general, el hacer la voluntad de lo que creemos que es lo adecuado, muchas veces nos lleva a utilizar la fuerza de voluntad. Creemos que la voluntad está en aquello que hacemos, que forzamos, que imponemos, que perseguimos, que buscamos, que pretendemos que sea lo que nos va a dar la realización y la paz. Y creo que terminamos ahogándonos muchas veces en esta búsqueda. Y entre más nos esforcemos y más nos buscamos y más creamos que está en determinada parte y por lo general en el exterior, más nos damos cuenta de que allí no es. Más la vida nos pone y nos enfrenta con una verdadera y única voluntad divina que cada vez nos pone como una especie de muro, nos confronta para que veamos por dónde estamos caminando, si es adecuado o no, y poder hacer las correcciones que sean necesarias. Diría que entonces la voluntad debe ir alineada con Dios, como decía, nos decía ahora Eugenia, Judith, Patricia. Cuando alineamos nuestra voluntad con el Espíritu Santo, con Dios, cuando entregamos nuestra voluntad a Él, creo que nos liberamos, nos descargamos, nos soltamos, dejamos de ejercer tanta resistencia y empezamos a fluir verdaderamente con Dios, con su voluntad, con el universo, con todo lo que corre alrededor. Porque yo diría que la voluntad, más que utilizarla para que nos libere del sufrimiento, para que nos dé una vida cómoda, una vida con satisfacciones, una vida con logros económicos, con logros familiares, etcétera, en sí, esta, esto se pueden obtener, no digo que esto tenga nada de malo, obviamente hace parte de esta experimentación que estamos teniendo, pero no conlleva a lo que verdaderamente nos pueda producir paz y felicidad. Entonces, cuando empezamos a otorgar, abrir más bien, abrir nuestro corazón y permitir que Dios y el Espíritu Santo se manifiesten a través de nosotros, que sea su voluntad la que se está expresando, más no la voluntad del ego y que tenemos en sí, entonces creo que es allí cuando empiezan a suceder milagros. Creo que es allí cuando la vida empieza a dirigirnos por otro rumbo totalmente distinto. Las cosas empiezan a manifestar, todo aquello que anteriormente le habíamos puesto tanta lucha, tanto sacrificio, tanta fuerza de voluntad,
esto empieza como a caer por sí solo, por su propio peso y empieza uno a liberarse totalmente. El universo empieza a compabular a nuestro favor porque estamos alineados en sí con lo que verdaderamente somos, con lo que es, con Dios, con el universo, donde todos somos uno. Empezamos a desarrollar nuestro verdadero poder a través de otorgar esta voluntad a Dios para que Él sea quien la dirige. Entonces considero que es algo que realmente ha ocurrido en mi vida, desde mi experiencia personal puedo decirlo. Es maravilloso cuando empiezo a dejar todo en manos de Dios. Cuando empiezo a dejar todo en manos de Dios, definitivamente las cosas cambian, todo cambia, todo aquello por lo que antes nos habíamos esforzado tanto realmente se va dando plenamente total. Y principalmente vamos adquiriendo un estado de paz, un estado de felicidad, un estado de tranquilidad, de armonía, de fluir con la vida, más no en contra de la vida, queriendo hacer nuestra voluntad. Permitimos que éste tenga el control absoluto. Esto nos lleva a este estado maravilloso de paz, que incluso, porque por lo general cuando ejercemos o actuamos desde nuestra voluntad, como decía ahora, es para evadir el sufrimiento y todas esas situaciones externas negativas. No, creo que cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, incluso en situaciones donde hayan cosas muy negativas, muy dolorosas, difíciles de afrontar, creo que allí nuestra percepción cambia totalmente. Ya no vemos las cosas como las hubiésemos visto antes, ya no queremos tener el control de esa situación, ya no queremos resistir a esa situación, simplemente la aceptamos, la experimentamos como algo que de una u otra forma hace parte de la voluntad divina, pero desde un estado mucho más elevado de conciencia, desde un estado de paz que nos permite tener una comprensión totalmente amplia de lo que realmente acontece en mi vida y el para qué. Vamos comprendiendo que cada situación nos lleva a realmente redescubrirnos a nosotros mismos, que nuestra función es perdonar, como nos enseña un curso de milagros, el cual conocí mediante mi gran amiga Judith y a la cual le agradezco muchísimo. Este nos enseña que nuestra única función en el mundo es perdonar y en la medida que alineamos nuestra voluntad con Dios, vamos viendo incluso aquellas dificultades que se vayan presentando en la vida como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para sanar, como una oportunidad para perdonar. Pero perdonar qué? No coincido de pronto con Isidro cuando ahora nos hablaba del bien y el mal. Creo que realmente este no es el mal no existe, es simplemente la ausencia de amor, es simplemente la, como dijésemos, la inconsciencia que hemos tenido durante mucho tiempo, que nos ha llevado a creer o a juzgar de que aquello es bueno o aquello es malo. No, realmente la maldad, como la vemos, no existe. No tenemos que perdonar al otro porque haya hecho, nos haya dicho o haya actuado de determinada forma. Creo que el perdón es una situación que debemos trabajar y manejar dentro de nosotros mismos, cambiar la percepción que hemos tenido de muchas situaciones. Porque si miramos al cabo de un tiempo, cuando se logra comprender el perdón, muchas veces nos damos cuenta que aquellas situaciones difíciles y dolorosas que acontecieron en nuestra vida o aquellas personas que entre comillas nos hicieron daño, quizás fueron las que mucho más sacaron de nosotros, las que nos permitieron conectar con algo infinito que no comprendíamos que teníamos. Aquellas nos impulsaron y nos llevaron a hacer cambios realmente significativos en nuestras vidas y a comprender de que realmente no tengo nada que perdonar exteriormente. El proceso es un cambio de mentalidad referente a la situación que nos acontece, un cambio de cómo yo he percibido este tipo de situaciones y disponerlo todo, absolutamente todo, en manos de la voluntad divina, en manos de la voluntad del Espíritu Santo, en manos de la voluntad de Dios. Y de allí en adelante creo que todo actúa, empieza a haber una transformación desde nuestro interior hacia nuestro exterior y empieza a modificarse todo lo externo y a cambiar todas las creencias, conceptos y situaciones
que nos han conllevado a tanto sufrimiento y a tanto dolor como se había vivido sin que se hubiese abierto la puerta a que Dios y el Espíritu Santo habitasen en nosotros y se expresaran a través de nosotros. Entonces diría que sí, definitivamente la voluntad tenemos que mirar qué tipo de voluntad estamos ejerciendo en nuestra vida, si es la voluntad del ego o si es la voluntad divina, porque la voluntad del ego, como decía, muchas veces nos puede someter a nuestros propios lados oscuros, que no se hacen obviamente por maldad, sino por desconocimiento y por testarudos muchas veces. Entonces diría encomendarlo todo a la voluntad divina, al Espíritu Santo, abrir las puertas para que éste se manifieste a través de nosotros y de ahí en adelante fluir verdaderamente. Cuando fluimos con Dios, cuando estamos ahí de la mano, cuando reconocemos que no es mi voluntad la que debe obrar, sino la de Él, porque obviamente Él es quien me guía, Él es quien me sostiene, Él es quien me mantiene, Él es quien nos ama, Él es quien da todo por nosotros y su única función es como llevarnos durante todo este proceso a despertar. Creo que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos plenamente felices y plenamente en paz. Y todo, cuando se encomienda a esta voluntad divina, empieza a actuar en coherencia en todos los aspectos de nuestra vida. Eso era como lo que tenía para compartirles a todos. Mil gracias de corazón. Muchos abrazos, bendiciones y la voluntad divina de Dios nos guíe por siempre. Gracias.